para la comprensión de fenómenos de grupo en el siglo XXI. Y el profesor guía, el profesor Jorge Jofre, mi nombre es Franco Campbell. Bueno, para comenzar sería pertinente ver un pequeño videito para contextualizar. La acción y la reflexión se han convertido en el fundamento de un movimiento que, aunque joven, se alimenta de las ideas de muchos pensadores a través de la historia. El movimiento animalista está en constante proceso de construcción y crecimiento. En el movimiento confluye un conjunto de ideas y acciones generadas por individuos y colectivos que se orientan hacia un mismo fin: la superación de la discriminación con base en la especie. Van a ir pasando más o menos las manifestaciones políticas que tiene el movimiento animalista. Es importante ya consignar de que a nivel de contexto podemos hablar de no un solo tipo de animalismo, podemos hablar de muchas formas distintas de animalismo. En ese sentido, dentro de la pregunta de investigación está poder ver de alguna otra forma estos elementos de si es que existe un solo animalismo, si es que la ética política del animalismo se puede llamar el movimiento animalista, o si de alguna otra forma hay tensiones internas dentro del movimiento animalista y eso hace que los discursos vayan hacia lugares distintos. Eso es una de las preguntas, o sea, esas son las preguntas que de alguna otra forma surgen y hacen que nosotros nos preguntemos cuáles son los fundamentos ético-políticos de los discursos de los movimientos animalistas de la región. Para eso se plantean 5 objetivos que son claves para la determinación de lo ético-político del discurso. Primero, describir los discursos de los movimientos animalistas según la tipología de los movimientos sociales. Segundo, categorizar los discursos según las corrientes ético-políticas clásicas, pero de corte animalista. Tercero, analizar estos discursos según la otredad animal, que se trabajó con un texto que es de Iván Darío, que se llama La dicotomía humano-animal, y que está apuntando al tema de la ética política específicamente. Cuarto, vamos a describir las redes que surgen de los discursos y tratando de ver las interrelaciones ético-políticas. También con el fin de ver un poco si es que estamos hablando del movimiento animalista o si estamos hablando de múltiples formas de movimiento animalista. Y por último, analizar los orígenes históricos ético-políticos de diferentes movimientos para poder ver si es que hay alguna relación entre el movimiento animalista y los movimientos de otra índole. Respecto a la relevancia, es pertinente plantear de que la tesis en cuestión tiene una relevancia social, tanto por el tema de la visibilización y sensibilización respecto a la temática animalista, tiene una relevancia teórica, porque trata de trabajar sobre un concepto también que surge del discurso de los movimientos animalistas, que es el de interseccionalidad, que se abstrae de alguna otra forma al feminismo negro, y que de alguna otra forma acá se le da una lógica un poco más extendida hacia el animal. Entonces, esa es una relevancia teórica. También la otra relevancia teórica es sobre un concepto llamado el altruismo o activismo eficaz, que son un concepto que de alguna otra manera está tratando de, se pone en manifiesto en esta organización. Bueno, respecto al marco metodológico rápidamente, la perspectiva es desde el construccionismo social, un enfoque cualitativo, un estudio descriptivo, a través de análisis de discurso, ¿no es cierto? El muestreo se ocupó bola de nieve y eso implica que primero se trabaja con una organización social y animalista y esta va dando las directrices, por decirlo así, para poder continuar con la red y hacer un mapeo más o menos general de la región respecto al animalismo. Respecto a la técnica de producción de información, son entrevistas semiestructuradas y en un principio se pensaba el tema de la recogida de documentos, pero fue suficiente con las entrevistas semiestructuradas para satisfacer los objetivos. Y respecto a la técnica de análisis de contenido del discurso. Las implicancias, las consideraciones éticas son el consentimiento informado, que se le pasó a cada uno de los entrevistados, la libertad de participación y abandono en cualquier momento de la entrevista y del proceso en sí mismo, y el anonimato si es que fuese necesario para algún elemento que ellos consideren así. Bueno, aunque inicialmente se debería describir las organizaciones sociales animalistas en función de organizaciones sociales, me es pertinente pensar primero en cómo vamos a hablar. Y para eso vamos a hablar sobre los discursos de los movimientos animalistas según las corrientes ético-políticas clásicas de los movimientos animalistas.
Entonces, primero, a grandes rasgos, hablar de que existen estas corrientes, pero estas corrientes de alguna otra forma son un continuo, no son categorías estáticas que de alguna otra forma, si que uno está en una categoría, no pasa a la otra, o que los límites de cada una de las categorías son difusos. Eso es muy importante. La corriente mascotista se encarga específicamente de trabajar con animales urbanos, en general perros, gatos y otros tipos de animales, y está específicamente pensado para todo lo que es rescate, protección, tenencia responsable, entre otros elementos. Nuestros representantes de corrientes mascotistas fueron la Sociedad Protectora de Animales y el colectivo Empatía Animal, que fueron con los que trabajamos eso. Sin embargo, estas mismas organizaciones en muchos momentos de su discurso se mueven en otras corrientes, como la bienestarista. La bienestarista es una corriente que trata de alguna otra forma, regular, legislar a través de la regulación el tema de la protección animal. Entonces, no están apuntando hacia la abolición del maltrato, la discriminación o de otro elemento de esa índole. Está apuntando a regular la producción animal. ¿Y eso qué significa? Que la corriente bienestarista de alguna otra forma no apunta al animalismo como tal, pero sí al tema de fondo, que es como el maltrato y el rescate. La corriente liberacionista apunta a un concepto llamado el utilitarismo. El utilitarismo es un pensamiento más o menos nuevo que se desarrolla de la siguiente forma. Dice, en la medida de que una acción contribuya o genere más placer que el sufrimiento causado, entonces esa acción es posible de hacerse. Entonces, si pensamos en esa como concepto, el liberacionismo no busca tampoco abolir la explotación animal, sino que de alguna otra forma tratar de eliminar el sufrimiento. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, las de corriente liberacionista sí se cuestionan, que hacia atrás no va el tema de la práctica alimentaria como un proceso político. Sí se lo cuestionan, pero por ejemplo ellos van a encontrar apto, por ejemplo, comer huevos que sean de free range, que se llama, que son de alguna otra forma libres de crueldad, o van a comer animales que han vivido libres. En ese sentido, como el tema alimentario es muy importante dentro de los discursos, los liberacionistas muestran una alternativa que es el consumo de animales, pero en la medida que estos no sufran. Y la corriente abolicionista, bueno, cabe destacar que el liberacionista no hubo ninguna organización social animalista en la región, dentro de los entrevistados, que tuviera estas características. Y los abolicionistas tratan de llegar al concepto de la liberación animal. Eso significa que hay que evitar en cualquier caso el tema del maltrato animal, el sufrimiento animal, pero más que cualquiera de esos elementos es la discriminación arbitraria o esencialismo hacia una especie cualquiera. Entonces, detrás de la corriente abolicionista tenemos Revolución Animal, que acá tenemos compañeros que están bienvenidos para la defensa, está Elige Veganismo y el Santuario de la Tierra Fila. Con respecto a las corrientes religiosas animalistas, esto es muy interesante porque tampoco está como aislado. Las corrientes animalistas religiosas en general están vinculadas con las corrientes anteriores. Tenemos Animal Flex, que tiene una corriente budista. Entonces la liberación animal desde el budismo es muy interesante porque plantea de que los animales tienen una estructura en la cual si uno les elimina la cadena de sufrimiento, entonces los animales pueden reencarnarse como humanos. Y eso es muy interesante porque tiene a la base cierto elemento como de especismo antropocéntrico, pero sin embargo sirve para entender de que la lucha no es estática. Y por ejemplo, Animal Lex se considera a sí mismo abolicionista. Entonces es muy interesante cómo aún con algunos elementos que pueden ser discrepantes en sí mismo, la lucha en sí misma, política y éticamente hablando, va hacia un lugar. Bueno, acá, ahora que ya entendemos el abolicionismo y las otras corrientes, me gustaría separarlas en estas dos tendencias, para fines explicativos. Entonces vamos a hablar de ahora en adelante como de los abolicionistas y de las otras corrientes. Respecto a la tipología de movimientos sociales, Turing plantea de que un movimiento social se puede definir en función de su identidad, una oposición contra un orden vigente y una visión del mundo. En ese sentido, la mayoría de las organizaciones abolicionistas funciona con una identidad bastante estructurada en la liberación animal. Son muy heterogéneos y tienen unas características de rango etario muy diverso, de condiciones socioculturales muy diversas, y en ese sentido el abolicionismo es muy interesante porque trabaja de manera multiaxial, a todo foco. Sin embargo, las organizaciones que son de corte más mascotista o de otra índole tienen una identidad que es mucho más específica
y centrada y focalizada en la problemática que ellos específicamente están viendo, por ejemplo, rescate animal. Ahora, respecto a la visión de mundo, las organizaciones sociales animalistas plantean que tienen que abolirse toda discriminación hacia los animales, mientras que las organizaciones más rescatistas están planteando el tema de la regulación o la protección de los animales. Entonces ahí ya empezamos a ver ciertos elementos como institucionales, que son sumamente importantes. A ver, le plantea que existen 4 tipos de movimientos sociales: alternativo, salvador, que apuntan a cambios parciales o totales en el sujeto, y reformador y revolucionario, que son cambios parciales o totales en la sociedad. Las organizaciones abolicionistas apuntan más a los cambios sociales de transformación en general radical, y es por eso que uno puede ver que los movimientos revolucionarios son como lo que más surgió dentro del abolicionismo. Sin embargo, las organizaciones no abolicionistas apuntan a cambios parciales en las personas, y eso es muy interesante porque eso implica que las organizaciones no abolicionistas apuntan a un cambio en las personas a través de la concientización y a través del trabajo de la protección y tenencia responsable de animales. Eso ya igual nos da claves sobre entender la noción de sujeto animal que tienen estas organizaciones. Respecto a las teorías explicativas, la que más entra en cualquiera de los casos, tanto abolicionistas como no abolicionistas, es la teoría de nuevos movimientos sociales, ¿ya? ¿Y qué implica esto? Que son, con la caída del sujeto universal y la transversalidad del siglo XX, tenemos un sujeto situado que de alguna otra forma trabaja de forma local, contextual, territorial, y en ese sentido, con la caída, ¿no es cierto?, de este megaproyecto que era el siglo XX, estos nuevos movimientos sociales surgen de la emergencia social y se resignifican, y por eso es muy importante lo que dicen estos 3 autores, Wallerstein, Bellucci y Turín, porque se resignifica su lucha continuamente, de forma dinámica, y va resignificándose para lograr ciertos objetivos concretos. Los mascotistas en ese sentido le llevan mucho la delantera a los abolicionistas porque tienen un despliegue territorial mucho mayor, una temporalidad mucho mayor. Por ejemplo, la Sociedad Protectora de Animales tiene 101 años de vida. En ese sentido es súper importante eso porque los abolicionistas en general son jóvenes que tienen mucho menor tiempo de trabajo. Eso sería en general respecto a los movimientos y el discurso más como de la tipología social. Bueno, ahora entrando como de lleno a la problemática de la noción de animal, se trabajó con este texto que es de la isla del Dr. Muró, El planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político. En este se trata que la dicotomía, tanto en cualquier otra lucha social, pero específicamente en la animal, es en la medida que existe esta dicotomía que se puede justificar la opresión hacia uno de los grupos. Entonces, para analizarlo, se extrayeron 3 elementos que para Iván son muy importantes, que son la visión de la otredad, el especismo antropocéntrico y la supremacía yoica. La visión de la otredad tiene que ver con la visibilización del otro animal, pero en la medida de que este otro animal tiene algo que decir, que se puede gestionar a sí mismo, que tiene la capacidad de poder tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su autonomía, su liberación, etc. Lo que se puede ver, por ejemplo, es una visibilización respecto a la visión de la otredad, es una visibilización parcial o interseccional, versus la horizontalidad. ¿A qué me refiero acá? Los abolicionistas apuntan a una otredad horizontal, tener un trato de igual a igual con cualquier otra singularidad animal, como diría Iván Darío. En ese sentido, las otras organizaciones tienen una visibilización parcial. ¿A qué me refiero? Visibilizan opresiones o luchas animales o especies específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, perros y gatos, pero dejan de lado todas las otras especies, y en ese sentido, sus prácticas alimentarias muchas veces ni siquiera está puesto en cuestión. Algo muy importante para los abolicionistas que se basan en general en el veganismo para tomar la decisión sobre la política interna. Ahora, ¿por qué meto el tema interseccional? Porque la interseccionalidad aquí tiene que ver mucho. La interseccionalidad plantea de que de alguna otra forma no es lo mismo el feminismo burgués, académico, blanco, que el feminismo que se tuvo que construir de la mujer negra, obrera, pobre, que de alguna otra forma tenía otra construcción social de sí misma y tenía otros activismos, no era la misma discriminación, no era la misma lucha. En ese sentido, dentro de las especies animales, no es lo mismo, siendo súper sinceros, ser perro que vaca. Y en ese sentido es súper importante entender la lógica de la visibilización parcial de las problemáticas como
de los mascotistas y el animalismo en general, que es un poco más territorial, pero al mismo tiempo no es abolicionista. Entonces, sufre de interseccionalidad tanto la lucha animalista, que es de la orientación no abolicionista, como la visibilización de ciertos fenómenos o ciertas prácticas de opresión versus las otras. Respecto al especismo, es muy importante entender como que hay un especismo entonces específico, que hay especismo específico en las organizaciones no abolicionistas hacia ciertas especies que están invisibilizados tanto su sufrimiento, su opresión y su discriminación, versus la gestión de la liberación animal, que eso es de alguna otra forma donde apunta el abolicionismo. Gestionar la liberación animal implica que de alguna otra forma darle ciertas herramientas al animal para que éste de alguna otra forma pueda determinar su propia existencia. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso más emblemático sería el santuario de la tía Glafira, que en ese sentido los animales están de forma libre, no están cooptados por territorios ni espacios reducidos y pueden desarrollar sus personalidades completamente y tienen una interrelación entre ellos libremente. Respecto a la supremacía yoica, es muy interesante este elemento, que es el fantasma del veganismo, otro elemento teórico que surge, que tiene que ver con que para todas las organizaciones sociales animalistas, el veganismo surge como un problema, surge como una solución, surge como un cuestionamiento a sus propias prácticas, pero surge. Entonces la supremacía yoica de alguna otra forma que uno puede visibilizar es que en la medida que asumen el veganismo, pueden asumir que tienen una horizontalidad con el animal. Y es muy interesante eso porque la mayoría de las organizaciones surgen de respuestas emergentes de personas individuales que tienen ganas de alguna otra forma de pasar al activismo, pero que su primera parte fue un cuestionamiento ético-político de sus propias prácticas alimentarias, sin pasar directamente a un activismo específico. Bueno, respecto a las redes que surgen, lo relevante es que acá pudimos hacer un mapeo de la situación actual de la región, ¿no es cierto? La colaboración animalista puse el santuario como nodo principal de una red animalista en la región, el santuario de tía Glafira. Las colaboraciones no animalistas más relevantes, universidades, candidatos a puestos políticos municipales, fueron las colaboraciones no animalistas más relevantes dentro de lo que surgió la entrevista. Las tensiones animalistas, me cabe destacar esta tensión que es la protectora versus la Victoria Paraliña, para entender la lógica de los abolicionistas versus otras corrientes. Una Victoria Paraliña es una organización social animalista transversal que está compuesta por diversas organizaciones y que busca la abolición del sistema de transporte de caballos en las Victorias Paraliñas, ¿no es cierto? Sin embargo, la protectora, por ejemplo, cuando fue al discurso y en esta charla, planteó de que había algunos caballos que estaban bien cuidados y por lo tanto que no había problema con que esos sigan trabajando, pero los que estaban mal cuidados, que de alguna u otra forma esos debían dejar de trabajar. Versus entonces, esa tensión genera que el movimiento Victoria Paraliña tenga disidencia interna, ¿no es cierto? Y no pueda representarse como una sola voz. Y eso es muy relevante porque si es que dentro de una Victoria Paraliña, que ellos tratan de ser abolicionistas como organización inicial, pero si tienen una transversalidad, eso puede empapar un poco el tema de cómo van hacia la institucionalidad a tensionarse. Y eso es lo que se ve puesto en cuestión ahí. Y bueno, la tensión no animalista por excelencia de todas las organizaciones sociales animalistas fueron las municipalidades de la región. Fueron básicamente como el gran obstáculo para desarrollar su acción conjunta a la institucionalidad. Fue como la gran tensión que finalmente como piedra de tope. Acá podemos ver, lamentablemente por las luces no se ve exactamente, pero voy a explicarles un poco. Esta es la protectora de animales, este es el santuario de la tía Glafira, acá está el eje veganismo, revolución animal, colectivo empatía animal, una Victoria Paraliña, Animal Lex. Esas son las organizaciones con las que yo trabajé. Sin embargo, se dan cuenta que la mayoría de las conexiones unilaterales son de la protectora o del colectivo de empatía animal. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna otra forma el desarrollo territorial de las organizaciones animalistas que son de corte no abolicionista es mucho mayor, tanto por temporalidad, y eso implica cierto reconocimiento social interno en la región. Pero si vamos a un análisis como este, el análisis sacando todas las unilateralidades, o sea, solamente dejando las interconexiones, aquí nos damos cuenta de la importancia del santuario Glafira para las organizaciones sociales animalistas de la región. Y esto es lo que quería llegar.
que las organizaciones abolicionistas como Revolución Animal y Santuario de Clafira, de alguna otra forma, se vuelven sumamente importantes, y ambas son abolicionistas institucional. O sea, son gestores de red, tanto todos los abolicionistas, porque trabajan de forma multiaxial. Y bueno, la protectora y otros elementos empiezan a perder el rol protagónico. Y por último, el tema de los orígenes históricos es muy relevante y muy pequeño. En las organizaciones no abolicionistas no se vio ninguna vinculación entre la propia lucha animalista y otros movimientos sociales como lo que estamos viendo acá. Sin embargo, está muy marcado y muy visibilizado en las organizaciones abolicionistas la vinculación con el feminismo, el anarquismo y los movimientos anticapitalistas. Ahora bien, acá hay una cuestión que está en el tema de las reflexiones finales, que es el continuo libertario liberal. Todas las organizaciones sociales y todos los movimientos sociales tienen una parte un poco que está al amparo del capital y otra que está un poco más libertaria, disidente a esto. En el animalismo es la misma situación. Entonces, la problemática liberal, según mi pensamiento, tiene como consecuencia la dificultad para poder visualizar la violencia estructural que viene de la institucionalidad formal. Y es por eso que cuando, por ejemplo, muchos veganos determinan que comprar la PF, hamburguesas de soya, es algo positivo porque le dan una cabida de alguna otra forma en el mercado, lo que no están visibilizando detrás es que hay una lucha estructural que es finalmente la misma institución, la misma empresa que pone ahí, que se ponga en juego el animal como sujeto o como objeto en medida de que si el mercado lo ampara, entonces implica que no está entendiendo de alguna otra forma la parte liberal, la parte como más estructural de esa violencia. En cambio, la parte libertaria entiende esa parte de violencia y entiende que los lazos y la construcción tiene que ser autogestiva, territorial, local y apuntando a una soberanía alimentaria. Por último, otra reflexión importante es que este concepto del activismo eficaz, que tiene que ver con ocupar cualquier medio para lograr un objetivo, por ejemplo, lo que les contaba de Una Victoria para Niñas, tiene diferentes organizaciones, tiene por consecuencia una cierta despolitización del movimiento de la lucha animalista. Porque de alguna otra manera, al tener tantas visiones distintas del animalismo, implica o impacta negativamente respecto a la consecución de objetivos específicos. Entonces, el activismo eficaz como reflexión, como a nivel de cómo generar una lucha multiaxial, de alguna otra forma es una gran pregunta que tenemos, que hay que desarrollar, una lucha multiaxial que de alguna otra forma no despolitice, porque ahí está el problema, que muchos, por ejemplo, acogen mayor cantidad de gente de diferentes sectores políticos y en la medida de que no entienden que la lucha de alguna otra forma igual es política, no se logra avanzar a nivel político. Entonces se queda estancada la lucha. Entonces la pregunta es, ¿se separan las veredas? ¿Supremacía de alguna de las veredas? ¿O la lucha multiaxial está bien y correcta? Y bueno, la transición ética de la ética política individual, soberanía alimentaria, hacia un movimiento colectivo, también una de las reflexiones. La transición y el fantasma del veganismo surge como algo muy importante a rescatar. Es un elemento, un concepto que es súper relevante, porque en todos los animalistas está, cualquiera, independiente que es mascotista, rescatista, lo que sea, está el tema de la transición hacia una ética distinta, hacia una ética superior. Y eso es muy relevante porque funciona en forma de escalada la ética como animalista, en la cual se pone abajo, entre comillas, las éticas que son discriminadoras interespecies y se pone arriba, de alguna otra forma, en la escalera ética, la visión en la cual el veganismo y la discriminación hacia ninguna especie esté como otorgada. Eso yo creo que sería como lo más relevante. Y bueno, esto ya son las conclusiones, pero finalmente es como un poco más de lo que hemos conversado. Me quedo con esa última, que es como existiría una estructura o maquinaria de opresión de un grupo social hacia otro, en donde el mecanismo de opresión sería similar en todos los casos, justificándose discursivamente de la diferencia entre grupos, status quo de los privilegios, binarismo y esencialismo. Eso estaría la base entonces del mecanismo de opresión, tanto del animalismo como de las otras luchas sociales. Y eso, muchas gracias. Gracias.